Queridos amigos de la audiencia de Hot Docs, la comunidad latina, estén pendientes que hay un súper documental desde Guatemala. Y aquí tenemos a la directora Anaís Taracena, que dirigió este documental. En Hot Docs, ustedes van a ver el título en inglés, Silence of the Mall, y en español es El silencio del topo. Aquí está Marco Fonseca, él es un catedrático de estudios internacionales en el colegio de Glendon College de la Universidad de York. Y bueno, él va a estar entrevistando a Anaís y aquí los dejo con esta maravillosa entrevista. Gracias, Marco, gracias, Anaís, por tu tiempo y bueno, los dejo aquí para que disfruten una charla. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Lo prometo. Muy bien, diga su nombre, por favor. Elías Barahona y Barahona. No pude consultar los archivos de los telenoticieros de los años 70 y principio de los años 80, porque desaparecieron. Y si todavía existen, son inaccesibles al público. Los archivistas que trabajan en esta Cinemateca Nacional son los que van rescatando por pedazos la memoria fragmentada del país. Tener la presencia de este documental en esta ocasión dirigido por Anaís Taracena es algo, debo decirte, sin precedentes en la historia de los documentales latinoamericanos, ya no digamos guatemaltecos, aquí en Toronto. Así que es un privilegio estar contigo, Anaís. Es realmente especial tener este documental en el Festival de Documentales de aquí de Toronto. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y todo. Es mucha emoción porque es la primera vez que es mi primer largometraje documental. Ya había hecho cortometrajes y bueno, se va a estrenar en Hot Docs, entonces es mucha la emoción. Muchas gracias. Ya. Es fabuloso. Y sabes, yo lo vi ayer y no lo vi una vez, lo vi dos veces seguidas, una tras otra. Y tomé notas como no tienes ideas. Y por supuesto que es impresionante desde el principio hasta el final, no solo por el tema que tratas, la persona de Elías Barahona, por supuesto, el dispositivo, la idea del silencio que manejas desde el principio hasta el final. Por supuesto, el silencio del topo es un elemento importantísimo de todo el documental, pero lo que quisiera que explicaras en principio es de dónde te vino el interés por hacer un documental sobre Elías Barahona. Porque mira, hay tanta gente, hay tantas historias, hay tantos silencios, hay tantas desgracias en Guatemala que se pueden contar en un documental y se puede dramatizar y todo esto. ¿Qué te llevó a Elías Barahona? Sí, bueno, primero yo, solo como para resumir, antes de conocer a Elías, yo conocí a su hermano, David Barahona, que también ya falleció, y la primera vez que yo había filmado a alguien, que agarré una cámara, filmé a David. Hice un cortometraje que se llama De Tripas Corazón y yo quería trabajar el tema del exilio porque David estaba exiliado en Francia desde principios de los 80, ¿no? Y entonces David siempre me hablaba de su hermano, es que mi hermano Elías, ¿no? Y entonces luego de ahí yo conocí a un cineasta italiano que había filmado en Guatemala también a principios de los 80 durante la guerra. Y cuando vio que yo había filmado a David, el hermano, me dijo, mira, yo filmé a Elías, porque Elías tiene una historia impresionante, ¿no? Y a mí me explicaban de infiltrado, pero yo no terminaba de entender. Me dijo, te voy a pasar esta cinta fílmica para que la tengas, ¿no? Y luego, pues yo en ese momento no vivía en Guatemala. Ahora vivo en Guatemala desde hace 8 años. Mi papá es guatemalteco y yo viajé a Guatemala y conocí a Elías en el 2011. Y él estaba muy agradecido que yo haya filmado a su hermano, pero también yo le llevé la cinta y él me dijo, es que yo conocí a ese italiano, pero nunca vi esas imágenes. Y entonces yo se las enseñé y él estaba muy agradecido. Entonces nos hicimos muy amigos y después yo lo quise filmar, entrevistar, pero él empezó a estar un poco enfermo.
hasta que un día fue que me llamó y me dijo, mira, Anaís, voy a ser testigo en el juicio por la quema de la Embajada de España, ¿no? Que es el juicio que aparece en el documental. Por favor, venite y me filmas. Y yo en ese momento tenía una camarita chiquitita, handicam, ¿verdad? Y yo, vámonos, y le dije a un par de amigos y nos fuimos, porque los juicios en ese entonces pues eran públicos, ahorita es un poco más complicado, pero se podía, digamos, filmar, ¿no? Con una tarjeta de periodista y todo. Y entonces lo filmamos. Y lo que pasó fue que, bueno, yo después lo acompañé a su casa, lo filmé en su casa, y básicamente esa fue casi la última vez que pudimos hablar, porque Elías luego empezó a ponerse muy, muy mal, y a cabo de 2 semanas Elías falleció, ¿no? Y entonces yo me encontré con ese material y no sabía qué hacer, y la gente me preguntaba, ¿filmaste a Elías? Y yo, sí, bueno, filmé muy poco, ¿no? Entonces a partir de ahí fue que yo empecé a investigar sobre el tema y decidí hacer el documental. Pero también yo ya quería también trabajar el tema de memoria en Guatemala, y yo quería como trabajarlo desde como una historia, no desde la victimización, sino como desde historias en donde personas tomaron decisiones y las aceptan y las asumen, ¿no? Sí. Entonces, más o menos por ahí fue, que eso fue hace 6 años, ¿no? Claro. Y a raíz de esa investigación y todo eso fue que ya poco a poco fue claro. llegando a este documental. Tiene sentido. Y mira, el título del reporte de la Comisión de Esclarecimiento Histórico es Guatemala, Memoria del Silencio. Muestras lo que está ocurriendo en los años 70 y 80, antes de la masacre de la Embajada de España. Y eso, por supuesto que en mi caso me recordó muchas cosas, porque yo pertenezco a la generación después, a la generación posterior a la de Elías Barahona. Cuando Elías Barahona estaba de espía en la oficina de Donaldo Álvarez Ruiz, yo estaba tirando piedras en las camionetas de Guatemala en 1978, cuando estaban quemándose los autobuses, cuando estábamos protestando en contra del aumento a la tarifa del transporte urbano, estábamos haciendo manifestaciones por todos lados, cuando mataron a Oliverio Castañeda de León, 2 años después del asesinato de Robin García, y todo esto, o sea, yo estaba en las calles tirando piedras, y Elías Barahona estaba en la oficina de Donaldo Álvarez Ruiz agarrando información para salvar a la gente. Es una historia dramática, increíble. Pero mira, él es de la generación esta, de los revolucionarios de los 70, de los que fueron parte de los que lanzaron la lucha armada en Guatemala. Y eso queda como trasfondo de tu documental. Es un trasfondo dramático. La guerra, lo que hizo, el trauma, y la historia de él es excepcional, porque poquísima gente fue espía, porque era casi imposible hacerlo. Lo que él hizo fue realmente extraordinario. Así que porque hayas conocido a su hermano o hayas hecho lo que sea, tú realmente abriste una mina de oro en términos de historias. Es que tú estás vinculada a las luchas de los 70s, cómo está tu familia vinculada a las luchas de los 70s. Tú dices que regresaste a Guatemala, viviste en el exilio. ¿Cómo está esto en tu trasfondo? Sí, bueno, la historia, digamos, mi vínculo, digamos, con la izquierda de Guatemala o el movimiento revolucionario es por el lado de mi papá. Mi papá estuvo también vinculado primero al EGP, después se salió y después estuvo vinculado a la URNG. Y entonces, bueno, yo no crecí en Guatemala, ¿no? Yo crecí en México. ¿Tu papá es Arturo? Es Arturo, sí. Arturo Tarracena Arturo Arriola. Tarracena, Sí. que es historiador. Ajá. Es historiador, y como para que la audiencia sepa, Arturo Tarracena Arriola es uno de los académicos más importantes de Guatemala, uno de los historiadores más importantes de Guatemala. Sí, entonces yo creo que obviamente eso me abrió, digamos, la curiosidad, bueno, por estos temas, y también, digamos, cierta confianza, porque 2 personas que salen en el documental ya me conocían por el vínculo con mi papá, entonces eso me daba una entrada, ¿no? Que es Carlos, el amigo de infancia de Elías, que me conoció bebé porque él también fue exiliado, y Gustavo, ¿verdad? Que es el conecte de Elías en la guerrilla. Entonces, por ese lado ya las otras personas no las conocía, y fue durante la investigación, ¿no? Que las conocí y que accedieron a ser filmadas, porque no, o sea, yo investigué muchísimo antes de filmar, y muchas personas me dijeron que no, o no querían, o no se sentían cómodas, ¿no? Entonces realmente filmé con las personas que sí se iban a sentir más cómodas, ¿no? Entonces por ahí viene la relación, y yo creo que también desde pequeña, ¿no? Que yo crecí también en Costa Rica,
pues obviamente siempre estaba el vínculo, ¿no? De mi papá con Guatemala, con Centroamérica en general, porque venía gente de El Salvador, de Guatemala, de Nicaragua a la casa, y habían cajas cerradas, entonces eran como los documentos que no se podían, y a mí me gustaba hurgar en esos documentos y hacer preguntas y todo eso. Entonces desde pequeña siempre venía como un poco ese interés que me parecía interesante. Por otro lado, bueno, he trabajado también en otros temas, digamos, ligados a la memoria, y a mí lo que me parecía interesante, digamos, de la historia de Elías es que yo siento que se ha documentado poco, porque sí se han hecho documentales sobre la guerra, el genocidio en Guatemala, lo cual pues está muy bien, y ojalá que se sigan haciendo trabajos porque es mucha la historia, pero yo sentía que se había trabajado muy poco lo que había sido la represión en el medio urbano y lo que había sido, digamos, la represión antes de este momento de etapa de genocidio, que es entre 81, 82 y 83, sino, digamos, lo que había sido finales de los años 70 y lo que había sido también la organización en la ciudad, digamos, más en donde están vinculadas, por decir, la población mestiza ladina, ¿no? Entonces, como que a mí me parecía eso interesante, porque casi no se hablaba de eso, y eso está totalmente también vinculado después con la escalada de violencia y de represión y de genocidio que viene después. No son como dos cosas aparte, sino que está como vinculado, y la historia de Elías lo permite, inclusive en la entrevista que él sale haciendo, que esa es una entrevista filmada, que esas imágenes me las pasó Pamela Yates, que es una cineasta de los Estados Unidos, que lo filmó en 1982, él lo dice, ¿no? O sea, esto es una primera etapa y luego viene la otra etapa de represión, ¿no? Entonces eso a mí me parecía como interesante. Yo no creo que el documental hable de toda la historia de Guatemala de la guerra, sino que se centre en un punto específico en donde va a escalar la violencia, en donde va a ser como ese punto que el parteaguas es la quema de la Embajada de España, donde ya el gobierno muestra tal como es que no va a parar con la represión y va a ir con todo, va a reprimir todo, absolutamente todo que se oponga, ¿no? O sea, esa historia urbana de resistencia y lucha urbana es algo que tu documental, hasta donde yo sé, es de los pocos, sino el único que lo está documentando. No, sí, sí, definitivamente. Y creo que yo creo que poco se ha hablado de los niveles de violencia que pudo haber sido en la ciudad, en donde ya no había, la gente ya no salía el 1 de mayo, en donde, por ejemplo, solamente en el año 80 se mataron a 80 catedráticos y profesores en la USAC, en un país que en ese momento tenía 7 millones de habitantes. Entonces, son unos niveles de represión que yo creo que hasta que no empecé a investigar lo empecé a lograr dimensionar. Realmente fue una cuestión de increíble. Arrasar. Mira, quería preguntarte algo. Tú abres el documental con una escena. Elías Barahona entra en silla de ruedas para dar su testimonio y hay una escena pequeña, una toma de la cámara en donde tú agarras la cara de Gudiel, el abogado de García Arredondo, el hombre que está siendo enjuiciado. Mira tú, eso es peligrosísimo en Guatemala. Sí. Es decir... Bueno, sí, digamos, yo he pensado mucho como, digamos, como al principio yo trabajé muy bajo perfil el documental, hasta ahorita que está estrenándose en Hot Docs se le está haciendo un poco más de bulla. En el caso de los juicios, yo evalué un poco, porque los juicios son públicos. Entonces, muchos fotógrafos y muchos periodistas tomaron fotos, incluyendo, digamos, ya hay imágenes circulando de ese juicio desde hace 5 o 6 años, con Elías con la mano levantada, con los abogados de un lado, de la defensa, o los abogados de la querella. Entonces, ya son imágenes que han circulado en la prensa y en diferentes lados. Entonces, no es algo nuevo que yo muestre esas imágenes, así como también circularon muchísimas imágenes del juicio por genocidio en contra de Ríos Montt. Sí. Entonces, por ese lado, no me da tanto como miedo, porque son imágenes realmente que son públicas, ¿no? Entonces, por ese lado creo que no me da como tanto nervio. Lo que por el momento el documental no se va a proyectar en Guatemala. Yo pienso proyectarlo hasta que haga un recorrido de festivales internacionales y hasta que se pueda organizar alguna proyección presencial con un foro, porque el tema es muy fuerte y yo creo que nada más por link y la gente lo puede ver y le puede parecer como muy fuerte, y yo creo que es muy necesario establecer ese diálogo con el público. Entonces yo creo que eso va a ser posible muy probablemente hasta el otro año por el tema de la pandemia, ¿no? Sí. Y darle como el lado más humano a estas Fabuloso. decisiones. No, las últimas dos cosas, dos cortitas cosas. Una es que
como Elías Barahona mismo lo dice en el documental, cuando está conversando con Jorge en su reencuentro, ¿verdad? Él tenía el sueño, la ilusión de que su historia se convirtiera en una especie pues de película o algo por el estilo. O sea, tú en cierta medida le has dado realización a esto. Tú le has permitido a Elías Barahona que alguna parte de su historia se convirtiera ahora en un documental que pues todo el mundo lo va a ver. Por un lado, eso es un aspecto. El otro es que la paradoja que tú, digamos, cubres en tu documental es el siguiente hecho. Hay mucho miedo en Guatemala, como tú misma lo dices en el documental, pero al mismo tiempo hay que hablar, hay que decir las cosas, hay que contar las historias, hay que contar todos estos episodios. Es lo que tú estás haciendo y hay que hacerlo con integridad, y es lo que yo vi en tu documental. Y pues a mí en lo personal no me queda más que agradecerte lo que has hecho, Anaís. Es una contribución enorme, rica, es fabuloso. Anaís, excelente conversación. En serio, Marco, qué conocimiento. Estoy impresionada. Es increíble que hayan podido conectar pues este conocimiento histórico. Es una excelente película. Y bueno, la vamos a estar anunciando. Muchas gracias por tu tiempo, Anaís, por tu valentía. Marco, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por leer, por hacer esta entrevista con la directora. Y esperemos que este documental tenga un largo camino para recorrer y seguir contando las historias pues, que pasan en nuestros países, ¿no? Cierto. Perfecto, buenísimo. Gracias, chicos, y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Gracias.